Bueno, pues resulta que había un rey medieval en las Islas Británicas alrededor del año 1000 que se llamaba Canute el Grande. Y este rey fue uno de los reyes más grandes que hubo en Europa durante la Edad Media. Fue un rey que fue un gran navegante, uno de los protagonistas de la unificación del Reino Unido e incluso tuvo poder sobre toda la zona nórdica de Noruega, de Finlandia y todo esto. Fue uno de los reyes más grandiosos que además fue famoso precisamente por lo buen navegante que fue. Un día mandó colocar su trono justo enfrente al mar embravecido, creyéndose inmortal e invencible, y con sus manos ordenó al mar que se detuviese y que se calmase. Evidentemente eso no pasó. Y vosotros pensaréis, ¿y a mí qué me importa la historia del rey Canute el Grande? Pues veréis, resulta que el rey Canute el Grande es este hombrecillo que vemos aquí en la portada del único disco de Thom Yorke en solitario, que sacó en el 2006. Aquí tenemos a Canute el Grande justo representando esa alegoría, justo enfrente al mar, intentando detener el mar embravecido sin mucho éxito. Y entonces, ¿a qué viene que Thom Yorke haya usado la alegoría del rey Canute el Grande en la portada de su disco? Pues esto viene a que él decide usar al rey Canute el Grande como comparativa a Tony Blair, el de aquella será el primer ministro británico. La mayor eclosión creativa que tuvo Thom Yorke en toda su vida fue la que grabó en la gran trilogía del Kida, del Amnesiac y del I Might Be Wrong. Ahí se grabaron durante meses sesiones maratonianas en las que se juntaron miles de horas de grabaciones. Y en muchos de esos fragmentos es en lo que al final se acabó gestando el disco en solitario de Thom Yorke. El grupo acabó muy erosionado de la grabación de todo ese material, no tanto por peleas internas, como se dijo muchas veces, sino porque realmente fue un proceso creativo y un proceso muy intenso para ellos, que los dejó emocionalmente muy desgastados. Y mucha gente no entendió un poco de dónde sale el Hail to the Thief, que sacaron ahí un disco un poco extraño, un poco que además no tuvo muy buenas críticas. Bueno, el disco Hail to the Thief realmente sale por un compromiso que tenía Radiohead con EMI. Radiohead a lo largo de toda su carrera había trabajado con EMI, gente de la que están bastante hasta las narices y quieren desprenderse de ellos. El problema, como les pasa a muchos grupos, es que contractualmente todavía tenían un disco pendiente después de la grabación de la Amnesia y ya no saben qué hacer para romper el contrato. Finalmente, un poco a la desesperada y un poco a prisa y corriendo, acaban sacando el Hail to the Thief, no tanto por sacar material, porque ellos realmente no pretendían trabajar y realmente querían tomarse una pausa como grupo, sino porque querían cuanto antes acabar el contrato con EMI y desentenderse de ellos. Tanto es así que tras la salida del Hail to the Thief, ellos acabaron fichando con XL Recordings, que es una discográfica muy independiente, muy pequeña, que les deja hacer lo que quieren, en la que aún hoy en día continúan. Entonces, tras la ruptura con EMI del Hail to the Thief, ellos pueden al fin tomarse esa pausa como grupo que siempre habían querido tener. Hay rumores de disolución del grupo, pero realmente no hay tanto una mala relación entre ellos, sino una necesidad de parar, de desentenderse y de retomar un poco sus vidas individuales. Thom Yorke solo no para de escuchar en su casa continuamente grabaciones desechadas del Kida. Él está inmerso en una enorme crisis creativa en la que es incapaz de trabajar en material nuevo, aunque no esté el grupo trabajando activamente, y entonces él está escuchando en su casa de manera continuada todas las grabaciones que habían sido desechadas, maravillado por lo buenas que le parecían. Se junta una etapa en la que Thom Yorke se ve emocionalmente muy afectado por cosas que están pasando en el mundo, porque por un lado el Reino Unido está inmerso en plena guerra de Irak, Thom Yorke está muy descontento con el papel que tiene el Reino Unido dentro de la guerra de Irak, y por otro lado se generan dos grandes cumbres sobre el cambio climático del primer mundo que acaban siendo un auténtico desastre. Entonces Thom Yorke siente una enorme frustración interior hacia la pasividad del primer mundo por el cambio climático y sobre todo por el papel que está teniendo su país, el Reino Unido, en la guerra de Irak. Entonces, inmerso en todo esto, decide usar al rey Canute el Grande, que es una historia que él de niño siempre le gustó un montón, para un poco usarla como metáfora sobre Tony Blair y el papel que está teniendo Tony Blair de grandiosidad y de un poco de superioridad hacia el mundo que tiene y que está arrastrando a su país a todos estos conflictos. Entonces, toda la base política en la que está inmerso Thom Yorke y que tanto le está afectando, la junta con muchas de las bases y muchas de las ideas que tenía de las grabaciones del Kida y de la Amnesia, y va trabajando con el productor con el que ha trabajado Radiohead toda la vida y acaba gestando su disco en solitario. No participan el resto de miembros del grupo, aunque son todo el tiempo conscientes del proyecto, porque ellos realmente lo que querían era descansar, tomarse un tiempo y desentenderse un poco del tema. Y la publicación de información sobre el disco de Thom Yorke es alucinante, porque nadie se esperaba un disco en solitario de Thom Yorke, aunque él decía que seguía trabajando en temas, en las escasas entrevistas que concedía de aquellas, pero un día en la web que tenía Radiohead con el Hail to the Thief, que era una de las webs más increíbles que se han hecho en la historia, en la cual tú ibas respondiendo a preguntas aleatorias, en uno de los puntos muertos que tenía la web, que se llamaba The Eraser, hizo una pequeñísima publicación anunciando que sacaría un nuevo disco.
y a todo el mundo le pilló fuera de juego. 2 días más tarde se publicaba un extraño email anónimo a las personas que gestionaban algunas de las webs que forman parte del grupo Waste, que es el grupo de webs de fans oficiales de Radiohead, donde se vende su merchandising y todo esto. Y les llegó un mail medio anónimo en el cual se daba más información sobre el disco en solitario de Thom Yorke. Se hablaba un poco de la temática, contenido político, se hablaba un poco de grabaciones desechadas del Kid A sobre todo, y se informaba de la metáfora del Rey Canute como portada del disco de Thom Yorke. La persona que hace la portada del disco de Thom Yorke es la misma persona que hace todo el trabajo visual de los discos de Radiohead, salvo del Pablo Honey, que es Stanley Donwood, que es un artista británico muy importante que prácticamente nadie conoce porque solo da entrevistas por email y él nunca va a sus exhibiciones y todas estas cosas que hace, pero él ha hecho todo desde el The Bench, el OK Computer, el Kira, todas las portadas de Radiohead, ha trabajado en el desarrollo de las webs de Radiohead, es una persona muy importante dentro de la imagen audiovisual de Radiohead, y entonces es como desarrolla esta grandísima obra, que realmente es un trozo muy pequeño de una obra muchísimo más grande que además estuvo expuesta a la Tate Modern. La obra completa es el tríptico que formaría el CD. Aquí tenemos la historia ampliada del Rey Canute el Grande intentando contener el mar, que finalmente no lo consigue. Por la parte de atrás del tríptico tenemos la consecuencia de su fracaso, que es cómo el mar, enfurecido y enfadado con el hombre, acaba devastando todo a su paso, ¿no? Bueno, pues esa es la gran historia que hay detrás del disco en solitario que tuvo Thom Yorke y que mucha gente no entendió. Después de eso, este disco, aunque es de Thom Yorke en solitario, ayudó muchísimo a asentar el grupo. Primero, porque le permitió moverse a XL Recordings. Es el primer material de Radiohead que hace la transición de EMI a XL Recordings, en el que siguen hoy en día, en el que tienen total libertad de hacer lo que quieren. Y luego encima, porque aunque mucha gente no lo sabe, hay una continuación dentro de esta historia de Canute el Grande. No tanto a nivel de contenido de producción musical, pero sí a nivel de la obra como tal. Sobre el tríptico, que formó parte de la grandísima portada de Eraser de Thom Yorke, es la continuación que hubo en el disco de Atoms for Peace, que luego sacó Thom Yorke con un grupo que se inventó hace relativamente poco. Y aquí vemos, es por el otro lado, la continuación de la historia del Rey Canute el Grande, de cómo el mar continúa enfurecido y acaba arrasando la civilización entera. Aquí vemos además alegorías a la contaminación, al petróleo, a la industria petrolífera y de la gasolina, etc. Y aquí está la grandísima continuación, no tanto de la obra de Eraser, sino la obra de la portada del artista que la hizo. Bueno, pues esta es la historia que hay detrás de este grandísimo disco y sobre todo la historia del Rey Canute el Grande, que está en la portada, que muy poca gente conoce. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, le tenéis que dar a like, suscribiros si os interesan estas cosas y bueno, ya continuamos más adelante. Venga, chao.